A continuación les dejo un pequeño video de corazón. El corazón es un órgano hueco, es decir, presenta cuatro grandes cavidades por donde circula la sangre. Y si nos acordamos un poco de generalidades anatómicas, todo órgano hueco presenta capas, y en este caso el corazón presenta tres capas. Desde interno a externo vamos a tener el endocardio, el miocardio y finalmente el epicardio, que es un tipo de tejido conectivo. Con respecto a la ubicación del corazón, se encuentra en la cavidad torácica, específicamente dentro de lo que es el mediastino inferior, en el mediastino medio. Una forma de localizarlo, obviamente, superficialmente, es que está posterior y levemente hacia el lado izquierdo del esternón. También es importante señalar que el corazón se mantiene en su posición gracias a la presencia, nacimiento u origen y llegada de los principales o grandes vasos del corazón, pero también por este saco fibroso que lo está envolviendo, que se denomina pericardio. Bien, ¿cuántos pericardios tenemos? Tenemos dos, uno fibroso, uno seroso, y a su vez el seroso se subdivide en una pericardio visceral y en un pericardio parietal. El pericardio, que lo mantiene y lo estabiliza en su posición, ¿cierto? Y que está también rodeado de tejido adiposo de grasa, es el pericardio fibroso, que gracias a su anclaje a través de ligamentos con respecto al diafragma, a la pared externocostal, incluso a la columna vertebral y a órganos como el timo y la glándula tiroides, va a tener fijo este corazón en su lugar. Con respecto a sus dimensiones, el corazón tiene un alto de 12 centímetros, un ancho de 9 centímetros y un grosor de 6 centímetros aproximadamente. Al igual que su peso de 250 gramos, pero esto es muy relativo. Obviamente depende de cada una de las personas y también del sexo y diferentes condiciones. Si nos vamos a la configuración externa, es importante señalar que el corazón tiene una forma de pirámide invertida, cuya base apunta hacia posterior, hacia la derecha y superior, mientras que su vértice o ápex apunta hacia la izquierda inferior y lo que es anterior. En base a esto vamos a encontrar que existen cuatro grandes caras. Ya una cara inferior que va a estar en contacto, ¿cierto? Acá con el músculo diafragma. Acá está pintado en color naranjo y por ende se llama cara diafragmática. Una cara anterior que está acá pintada en color amarillo, que va a estar en contacto con la superficie esternocostal, es decir, toda esta es la cara anterior. Una cara pulmonar derecha pintada acá en color lila y una cara pulmonar izquierda pintada en color verde, que como dice su nombre van a estar en contacto con las pleuras parietales de sus respectivos pulmones. Bien, la base queda obviamente por posterior y el vértice queda hacia lo que es anterior. Si esta configuración externa la vemos en el corazón, vamos a ver que en una visión posterior se encuentra la base de esta pirámide invertida, donde principalmente va a estar compuesta por el atrio izquierdo. Recuerden que el atrio izquierdo es como la mochila que se coloca el corazón por posterior, por ende el atrio izquierdo no se va a ver en una visión anterior del corazón. Pero la base está formada prácticamente por el atrio izquierdo y una pequeña porción del atrio derecho con la llegada a cierto origen de sus principales vasos. El vértice, a su vez, está formado por la parte más inferior y lateral izquierda de este ventrículo izquierdo, que es donde se ubica el ápex. Bien, es posible, perdón, ocultar lo que es este sonido apical a la altura del quinto espacio intercostal, ya en la línea medio external del lado izquierdo. Vamos viendo también la cara o superficie anterior. Está principalmente formado por lo que es el ventrículo derecho, todo el ventrículo derecho, pero también una pequeña parte de la cara anterior del ventrículo izquierdo, ¿ya? Y ahí algo se asoma la aurícula u orejuela del lado izquierdo, mientras que también va a estar formada esta superficie anterior por parte del atrio derecho con su orejuela u aurícula del lado derecho, pero principalmente, ¿cierto?, es el ventrículo derecho.
Con respecto a su cara diafragmática, es la que está apoyada al diafragma, principalmente va a estar formada por el ventrículo izquierdo y una leve porción del ventrículo derecho. ¿Ya? Si nos vamos a las caras pulmonares, tanto derecha como izquierda, la derecha va a estar formada obviamente por esta cavidad o esta cámara que es el arco derecho, mientras que la cara pulmonar del lado izquierdo es convexa y es bastante amplia y está formada principalmente por el arco izquierdo y el ventrículo izquierdo. Específicamente este borde o margen se llama obtuso. Bien, ahora dentro de lo que es la cara anterior, dijimos que lo formaba tanto el arco derecho, ventrículo izquierdo y parte de sus orejuelas, del arco derecho como la orejuela del arco izquierdo. ¿Quién me separa el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo? Acá hay tejido adiposo, hay grasa y son los surcos. Estos surcos nuevamente están llenos de grasa y me van a separar las cámaras cardíacas por externo. Por ende, este surco, como me está separando el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo, se va a llamar surco interventricular anterior, porque yo lo estoy viendo desde anterior. Mientras que lo que me separa el atrio derecho del ventrículo derecho es este surco atrioventricular o también surco ya coronario. Bien. En cambio, por posterior sigo viendo este surco atrioventricular o surco coronario, pero también acá aparece el surco interventricular posterior. En estos surcos ya van a ir apoyados, ¿cierto? Vasos sanguíneos, arterias y venas que las vamos a ver más adelante. Acá están un poco los márgenes que habíamos visto, los márgenes derecho e izquierdo que coinciden con las superficies pulmonares derecha, superficie pulmonar izquierda. Tenemos un margen inferior, ya que es un borde bastante agudo que se encuentra entre la superficie anterior y diafragmática. Bien, y finalmente el margen obtuso, que es el más estudiado, el que más se observa, es bastante redondeado y va desde el arco izquierdo hasta el vértice del corazón. Si vemos acá una radiografía, fíjense cómo podemos ver el vértice del corazón que corresponde al ventrículo izquierdo. Dijimos que la superficie anterior del corazón principalmente estaba dada por el ventrículo derecho y al lado derecho tenemos el arco derecho con la llegada de la vena cava inferior y la llegada de la vena cava superior. Si nos vamos un poquito más al lado, vemos el arco o callado de la aorta y el tronco pulmonar. Entonces, esta misma silueta se puede proyectar en una radiografía de tórax. Fíjense cómo acá yo veo el vértice, por ende esta cámara que está acá es el ventrículo izquierdo, la superficie anterior formada por el ventrículo derecho y al lado derecho tenemos el atrio derecho. No se alcanza a ver, pero más o menos a esta altura estaría la llegada de la vena cava inferior, pero sí se puede ver la llegada de la vena cava superior. Y al lado de la vena cava superior vemos el arco de la aorta que está ahí, bastante marcado. Ahí está el arco de la aorta dando la vuelta y un poquito más abajo el tronco pulmonar justo ya antes de irse en las arterias pulmonares izquierdas y derechas. Fíjense también cómo vemos la cúpula diafragmática del lado derecho y la cúpula diafragmática del lado izquierdo. ¿Ya? El hecho de que el corazón esté más hacia el lado izquierdo hace que esta hemicúpula diafragmática del lado izquierdo descienda un poco más, mientras que la hemicúpula del lado derecho asciende un poco más, una porque no soporta el corazón y otra porque acá abajo está el mayor órgano macizo del cuerpo, que es un órgano abdominal que es el hígado, que hace que esta cúpula diafragmática de este lado se eleve un poco. Dijimos que los surcos externos nos van a separar las cámaras o estas cuatro cavidades del corazón, pero viéndolo desde afuera. Bien, estos surcos están llenos principalmente de grasa y también contienen a los vasos sanguíneos que van a irrigar o drenar el mismo corazón. Todas las arterias del corazón se van a llamar coronarias, las arterias que van a irrigar al mismo corazón, bien, se llaman arterias coronarias, mientras que las venas que van a drenar la sangre del corazón se van a llamar venas cardíacas. Entonces la diferencia es arterias coronarias, venas cardíacas. El primer surco que vamos a ver acá es el surco que me separa la pared anterior del corazón, formada principalmente por el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Este surco
ya se va a llamar interventricular y como lo estamos viendo desde anterior, es el surco interventricular anterior. Nuevamente está relleno de grasa y contiene a arterias y venas. El contenido o la principal arteria que pasa por acá es la arteria interventricular anterior, que es rama de esta arteria coronaria izquierda que se ve en ese trayecto. Entonces tengo en este surco interventricular anterior, como su nombre lo dice, a la arteria interventricular anterior, que es rama de la coronaria izquierda, y también tengo a esta vena, que es la vena cardíaca magna o vena cardíaca mayor. Si nos vamos al surco atrioventricular, y se llama así porque me separa atrio de ventrículo, también llamado seno coronario, ya lo vamos a ver por qué, van a pasar principalmente lo que es la arteria coronaria derecha y la vena cardíaca menor. En una visión posterior, fíjense cómo este surco atrioventricular que me separa los atrios de los ventrículos, también llamados surco coronario, va a presentar este abombamiento que es el seno coronario, que vendría siendo el tronco venoso donde drenan la mayoría de las venas cardíacas. Ojo, no todas, pero sí la mayoría. Por ende, acá nuevamente veo a la arteria coronaria derecha que va a dar la vuelta y aparece acá adelante. Y veo también a la vena cardíaca menor, que es la que ustedes ven acá adelante. ¿Ya? ¿Y dónde están drenando? En el seno coronario. Por ese o por esa razón, ¿cierto? Este surco se llama surco atrioventricular o surco coronario, porque está este seno coronario. También fíjense que vemos el ápice o vértice formado por el ventrículo izquierdo y acá el ventrículo derecho y vemos otro surco, vemos tejido adiposo y vemos una vena cardíaca media y una arteria interventricular posterior.